Mi nombre es Jorge Vilcapoma y un gusto poder compartir con ustedes este programa de especialización, este webinar de especialización en gestión de contratistas. En este caso, este programa tiene un enfoque, como se ve en el título, un enfoque contractual, un enfoque operativo, técnico y económico, con lo cual en unos capítulos vamos a ver los ROs, pero desde la perspectiva de la gestión de los subcontratistas, ¿no? No representa este webinar todo el programa, sino algunos puntos que considero importantes participar a ustedes durante esta reunión. Como les comentaba, mi nombre es Jorge Vilcapoma, soy ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con una maestría en dirección de la construcción, actualmente docente en la UPC, y me desenvuelvo profesionalmente como gerente de proyectos, ¿no? Para mayor información, ahí tienen mis redes de LinkedIn y de Instagram, donde también suelo hacer algunas publicaciones del área de gestión propiamente dicha. Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a tocar durante esta hora académica? Entender un poco el alcance de la gestión contractual desde la perspectiva de las definiciones. Se habla mucho de gestión contractual, manejo contractual, administración contractual, y a veces se confunden los términos y es muy importante plasmarlos y entenderlos desde el ciclo de inicio, que parte desde la invitación a una licitación, sea que seamos constructores y nos invita un cliente, y lo mismo sucede con un subcontratista que desea que su cliente sería un contratista general. También las bases sobre el aporte del enfoque del PMBOK a través de su área de conocimiento de la gestión de las adquisiciones, que abarca no solamente la gestión de los subcontratos, sino también de los materiales, ¿no? Desde la perspectiva del enfoque contractual, vamos a ver cuáles son los aspectos más importantes a desarrollar durante un contrato, los tipos de contrato, los más usados, las técnicas para poder sopesar algún contrato que a veces pues consideramos como leoninos o muy complicados o con mucho riesgo, ¿no? Y ciertamente vamos a ver que una de las definiciones del tema del contrato es transferir los riesgos, ¿no? Luego vamos a ver los tipos de contrato y finalmente el cronograma de los subcontratistas, ¿no? Como el control económico de los mismos. Finalmente, participarles de un caso sobre el análisis de los subcontratos a través de un diagrama de flujo que se desarrolló para algunas empresas y que puede servir como una base muy interesante dependiendo de si la organización o la obra o la empresa donde están trabajando es pequeña, mediana o grande, porque ciertamente tiene sus matices, ¿no? Comprenderán pues que no podemos asignar un mismo contrato para un subcontratista grande a una contratista pequeña o mediana, ¿no? Entonces, recordarles por favor que pueden ir desarrollando sus consultas, sus dudas que puedan tener a raíz del tema en general, o también de lo que vayamos desarrollando para poder al término de esta sesión responderla, incluso también a nivel de asesoría y dentro de la medida de mis posibilidades y de los datos que uno tenga, poder responderlo. Perfecto. Entonces, partamos desde el enfoque contractual, ¿no? ¿Qué es gestión contractual? La gestión contractual tenemos que tener claro que está dividido en dos fases. La primera fase se denomina formación de contratos y la segunda fase se denomina administración de los contratos. Dentro de la primera fase, ¿no?, que es la formación de contratos, veamos ahorita desde la perspectiva de un cliente y de un contratista, pero luego eso se va a repetir para los subcontratistas. De hecho, el programa va a tener también un enfoque entre cliente y contratista, ¿no? Realmente está más desarrollada y enfocada para los subcontratistas ante sus clientes, que serían los contratistas.
Y todo empieza con el inicio de la licitación, ¿no? La invitación formal que nos llega a través de una carta, que nos llega a través de una invitación de correo formal, ¿no? Sobre el proceso de licitación. Luego desarrollamos y elaboramos la propuesta, ¿no? A este nivel nosotros vamos a tener pequeños hitos, ¿no? Intermedios como la respuesta oficial, y eso se llama debida diligencia. Más adelante vamos a ver lo importante de que tengamos una debida diligencia al momento de desarrollar, manejar los contratos. Entonces, continuamos con lo que sería la visita del terreno, ¿no? Previo a eso, la entrega formal de todo el expediente técnico, planos, memorias, especificaciones, bases, modelo del contrato, entre otra información que nos permita tener el mayor alcance posible del proyecto para poder presupuestar, ¿no? Luego vendrá la visita del terreno, que es también un hito muy bien definido, que debe tener un documento formal de que se haya realizado la misma para que luego podamos nosotros desarrollar en conjunto y después de un pequeño periodo la ronda de preguntas y de respuestas que dependiendo del proyecto, dependiendo de el alcance avanzado o no que tenga los planos, desarrollaremos una, dos y hasta tres rondas de preguntas y respuestas. Y a veces se piensa que solamente en en estas preguntas y respuestas solamente tratamos los aspectos técnicos, pero ciertamente podríamos también tratar, ¿no? Los aspectos contractuales. Fíjense, normalmente los contratos lo desarrollan los abogados. ¿En qué sentido? Solicitan los clientes el servicio de alguna consultoría de derecho para generarles o prepararles un contrato contra todo. Un contrato que los cubra, un contrato que los genere, un contrato que los proteja, por decir algo, ¿no? Y esto ciertamente cuando se lee se puede percibir pues como algo muy complicado, pero a la vez es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede cubrir todo, para cubrir todo o es muy específico en los términos y por lo tanto sería un contrato muy largo, o habla de generalidades. Y normalmente los contratos desarrollados por los abogados son muy generales, no son contratos muy técnicos. Y entonces es ahí donde se puede aprovechar, en el buen sentido de la palabra, introducir una pregunta que requiera de una respuesta exacta, de una respuesta como si fuese que estuviese presentando un caso. ¿Qué pasaría si? Para saber cómo reaccionaría el cliente y a su vez me sirve esa respuesta como fundamento contractual ante cualquier discrepancia futura. Por ejemplo, llámese que esté en la obra y se presenta un problema y según el contrato, quien tiene todas las de ganar es el cliente y el contratista no tiene nada, pero si tuviese esta pregunta, le diría, ok, es cierto, tu contrato dice con una cláusula determinada, pero tú me respondiste algo diferente en las bases. Y entonces es como que seríamos 1-1, ¿no? De lo contrario, estaríamos 1-0. Con un 1-1, ya por lo menos pasas a un siguiente nivel que es negociar. Y ya con la negociación es como ir a penales, ¿no? Ya más o menos tienes que saber tapar y tienes que saber patear la pelota. Entonces, lo mismo sucede. Cuando ya está escrito, es bien complicado. En un contrato es muy complicado poder cambiar, pero si tú le colocas un aspecto para que se genere como una especie de empate, entonces tienes mayores probabilidades, ¿no? Entonces pasamos de la ronda de preguntas y respuestas y luego se desarrollará el proceso de la homologación desde la perspectiva de los subcontratistas. El contratista va a tener que homologar no solamente el aspecto del alcance, sino también el aspecto del proyecto. Una vez que se homologa, seguramente pedirá que los postores expongan o presenten, o hay una reunión de observaciones sobre el presupuesto,
para que finalmente adjudiquemos el contrato. Y la adjudicación del contrato no significa que haya ganado, porque luego de la adjudicación del contrato a uno de los postores, entra a otra etapa que se denomina la negociación. En la negociación se verán algunos términos contractuales que quisiera plantear el subcontratista al contratista o el contratista al cliente, ¿no? Y también se verán temas de descuentos comerciales y o algunas facilidades que se pudieran ceder uno respecto del otro. Tan pronto se termine la negociación y se llegue a un buen puerto, se suscribe el contrato. ¿Qué quiere decir la suscripción del contrato? La firma. La firma. ¿Puede ser que la negociación no tenga buen puerto? Puede ser. Entonces, se desadjudica a la empresa que ganó y nos vamos con el segundo lugar. Entramos al proceso de negociación y suscribimos el contrato. Este es el hito de término de uno y a su vez el hito de inicio del otro, ¿no? Desde el punto de vista de contrato, ¿no? De la gestión contractual, perdón. La administración de contratos que ya sería la ejecución. Aquí ya no queda otra más que administrar. Simplemente gestionarlo, ¿no? Hasta el cierre contractual de la obra. Dicho de otra manera, la formación de contratos es como si fuese una pareja. Vamos a una pareja, ¿no? Varón o mujer, y que de repente, pues, uno de ellos, pues, saque los pies del plato. Van a volar las cosas por la ventana, ¿no? Algunos ajitos, algunas cebollas, y finalmente, y es muy probable que se separen. Va a haber un choque emocional, una afectación, y es lo que podría pasar. Si estas dos personas o esta pareja tuviesen ese mismo evento, pero en esta fase, es muy complicado. Porque igual, aquí uno de los dos saca los pies del plato, igual van a volar las cosas por la ventana, igual van a haber algunos ajitos, algunas cebollas, pero es más difícil la separación. ¿Por qué? Porque ya hay un contrato firmado. Ese contrato se llama matrimonio civil. Entonces, fíjense que no es lo mismo la separación a este nivel, las responsabilidades y las implicancias a este nivel, pero sí a este nivel. Aquí ya administras, aquí aceptas. Si no lo conociste bien, si no chequeaste bien, si no es tu papá, su mamá, como dicen a veces en el argot, entonces estás en problemas. No en problemas, hay un riesgo. Y los riesgos van a depender de ser medianos, bajos o altos, ¿no? En la formación de contratos también sucede lo mismo. ¿Con quién estoy firmando un contrato? ¿Qué referencias tiene este cliente? ¿Paga a los subcontratistas? ¿Tiene fama de que le gusta demorar los pagos o tiene fama de que no quiere pagar? ¿No te ha entregado en la etapa de licitación el modelo del contrato y te lo entrega en la última parte después de que se hizo todo un esfuerzo de licitación? Entonces, hay que conocer bien, ¿no? Como dice, conoce bien a tu pareja antes de tomar una decisión importante. Eso sería la formación de contratos y luego tendríamos la administración que es ejecutar. ¿Y por qué se deriva de todas partes? El equipo que participa en la formación de contratos normalmente es diferente al equipo que participa en la administración de contratos, llámese en la ejecución de la obra. En la formación de contratos, en la elaboración de la propuesta, participa el área de licitaciones, ¿no? O el área de propuestas. Este equipo tiene una perspectiva diferente al constructor. Primero, ¿acaso no se desarrolla igual presupuestos, no se desarrolla el cronograma? Ciertamente, ¿no? Pero vamos a ver que en esta etapa los presupuestos que se trabajan son con precios mercado. Son con precios mercado. Hay un análisis de promedio, ciertamente, pero el otro análisis es un análisis en función a ratios, en función a similares.
Mientras que en la administración de contratos, llámese la ejecución de la obra, nos van a solicitar un presupuesto meta, donde vamos a analizar partida por partida para, en función a las características reales de la obra, con el equipo casi completo de la obra, presentemos nuestro presupuesto meta y nuestro cronograma meta. Mientras que en la elaboración de la propuesta se presentará primero, ¿no?, el cronograma contractual y el presupuesto contractual. Fíjense lo curioso que es, ¿no? ¿Qué se debe hacer primero? ¿El cronograma o el presupuesto? Siempre hay esa duda, ¿no? Bueno, primero haremos el presupuesto, ¿no? Y la respuesta es no. Primero tienes que hacer el planeamiento de la obra y su entregable del planeamiento va a ser el cronograma, meta en este caso. Con este cronograma meta, ¿no?, en paralelo o con interacciones, se va a desarrollar el presupuesto meta. El presupuesto es una representación económica de nuestro cronograma. Mientras que en la formación de contratos es al revés. Primero se hace el presupuesto y luego al final, faltando una semanita, se hace un cronograma base. Y nos va a servir solamente a nivel de hitos. Ya la interna va a ser otro cantar, ¿no? A través de la reunión de transferencia, vamos a ver cuáles son todos los ítems que tiene que pasarme el área de presupuesto para que el equipo de construcción conozca al detalle toda la información necesaria, ¿no? Esto tiene que ser una reunión formal. El objetivo es asegurar que el equipo de licitaciones transfiera de manera completa al equipo que va a participar en el proyecto. También vamos a hablar de la importancia y la relevancia de los kick-off meetings, tanto que fuese del cliente hacia el contratista general, como del contratista hacia los subcontratistas. Porque este kick-off meeting le va a permitir ingresar al ritmo de trabajo, primero general y luego ya más específico, utilizando, cuando veamos la parte técnica, herramientas del sistema Lab Planner para gestionar la producción de los subcontratistas, ¿no? De los subcontratistas. Bajo el enfoque del PMBOK, ¿no?, en su versión número 6, trabajan sobre el área de conocimiento de la gestión de las adquisiciones, ¿no? En versiones anteriores se le llamaba gestión de la procura. Dentro de la gestión de las adquisiciones están divididos ciertamente en dos grandes grupos, ¿no? Los que son los subcontratos o las tercerizaciones y lo que son los suministros. Los suministros que serían los proveedores, ¿no? La compra de un material, la compra de cemento, etcétera, ¿no? Van a tener un manejo más o menos parecido, pero nos vamos a enfocar en lo que es la gestión de subcontratos. Y para eso, para colocarlo en condiciones similares a la formación de contrato y la administración, ellos trabajan con 3 procesos que pertenecen a los grupos de procesos. Por favor, quiero diferenciar bien este concepto. El PMBOK trabaja con áreas de conocimiento, llámese área de gestión del conocimiento, de integración, alcance, costo, cronograma, recursos, comunicación, stakeholders, riesgos, adquisiciones, entre otros, ¿no? Claro, hacia eso es para el manejo de los proyectos en general, incluidos los de construcción. Pero el complemento o la extensión de la construcción nos habla de otros 4 áreas de conocimiento, ¿no? Finanzas, seguridad, medio ambiente y claims, ¿no? Que Mina los conoce mucho como reclamos, como la gestión de los reclamos. Otro enfoque que plantea el PMBOK de manera transversal son los grupos de procesos. Hay que diferenciar, una cosa es grupos de procesos y otra cosa son los procesos. Los grupos de procesos que plantea el PMBOK en general para toda su estructura son los grupos de procesos de inicio,
grupos de procesos de planificación, que sería esta de acá, grupos de procesos de ejecución, grupos de procesos de control y monitoreo y grupos de procesos de cierre. Y dentro de cada grupo de procesos están los procesos propiamente dichos. Para el caso de la gestión de las adquisiciones, les presento a estos tres procesos. Planificar la gestión de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones y controlar las adquisiciones, ¿no? Pero decía, ingeniero, pero ejecutar no lo definió usted en la parte de administración de contratos, porque aparece la formación de contratos. Porque el enfoque que le plantea el PMBOK es primero plantear, que es el proceso de documentar las decisiones de las adquisiciones del proyecto. Vale decir, voy a definir si voy a hacer o voy a tercerizar. Si voy a hacer es lo que denominamos en el argot de la construcción hacer por casa, ¿no? Vamos a hacerlo por casa. Y la tercerización, no que no conviene hacerlo por casa, vamos a perder horas hombres, mejor tercericemos. Y así nos evitamos de desperdicios y otros problemas, ¿no? Cuando se refiere a ejecutar, no se refiere a ejecutar como ejecución de la producción, sino a efectuar las adquisiciones, ¿no? Es el proceso de obtener la respuesta de los proveedores, seleccionar un proveedor y adjudicarle, ¿no? Que forman parte de la formación, es el proceso, forma parte del proceso de licitación. Dicho sea de paso, nosotros vamos a compartir con ustedes técnicas y propuestas para identificar los criterios de selección. Fíjense, ¿cuál es el criterio de selección para poder contratar a una empresa constructora o a una subcontratista? Y esto va a ser muy interesante, porque a veces siempre pensamos que es el más económico, ¿no? Y a veces nos resistimos, ¿no? Sabemos que lo económico sale caro y eso lo hemos escuchado desde nuestros abuelos, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos la tentación de buscar lo más económico, en desmedro de lo demás. Sabemos que probablemente nos va a ir mal, pero aún así, como que un imán al acero lo jala y terminamos sucumbiendo, ¿no? Y después de 4, 5, 8, 10, 12 meses, se elevó. Y entonces decimos, sí, pues para la próxima no escojamos al más barato porque ya vemos qué es lo que puede suceder, ¿no? Pero ingeniero, en condiciones en las que estamos, con todo esto de la pandemia, todo el mundo está ajustando los proyectos, me piden ajuste, ajuste, y si no ajusto, otro va a ganar el proyecto. Y entonces, ¿qué hago en esta situación? ¿No? O sea, está bien, ya, no voy a colocar lo más barato, voy a colocar un precio normal, razonable, pero no es competitivo. ¿No? Si me colocan, mi competencia va a colocar un precio, como a veces decimos, ¿no? Se va a tirar al piso y va a ganar el proyecto. ¿Y cómo quedo yo? Y ya invertí tiempo e invertí recursos en un equipo para que licite y para que no gane. Entonces, ¿cómo puedo manejar? Como le digo, esto tiene un enfoque del cliente al constructor y del constructor a los subcontratistas. Este programa está dirigido para el que es subcontratista, para el que está en la construcción y vaya a subcontratar, y para los que están en la vereda de ser clientes y exclusivamente contratan a las empresas constructoras. Entonces, tenemos que definir cuál es el criterio más importante para poder seleccionar a un contratista. Los hechos nos han llevado a que el criterio más importante es la confiabilidad. La confiabilidad permite que el contratista o el subcontratista sea lo que nosotros llamamos agente de confianza. Tú le das tu trabajo o un trabajo lo asignas a alguien que sea de confianza. Ya, perfecto, suena filosófico, suena bonito. ¿Cómo se traduce en blanco y negro el aspecto de la confiabilidad? Y ahí vamos a armar criterios donde seguramente el tema del costo va a tener un peso, pero no va a ser un peso de un 100%. No puede tener un peso 100%. Vamos a colocar seguramente, y ahí es donde vamos a ver, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del tipo ¿cómo se llama?, de cliente,
dependiendo del tipo de riesgo que tenga el contrato, por decirles un valor, 50% el peso del monto de la obra, 20% el tema del plazo, otro porcentaje para el tema de espalda financiera. Y hoy más que nunca todos quieren estar seguros de trabajar con una empresa pues, que no está ajustada. Ingeniero, disculpe, después de 3 meses, ¿qué empresa ahorita no está ajustada? Claro que todos estamos ajustados. Justamente por esa razón, con mucha más preocupación, algunos clientes buscan de empresas que no estén tan complicadas, ¿no? ¿Cuál es su temor? De que el dinero que se les vaya a dar no vaya a ir exclusivamente a proyectos, sino un poquito a cubrir parte de la empresa y luego se le acabe la plata. Como cualquiera de nosotros, ¿no? Si ustedes deciden mandar no sé, a fabricarse un closet para su dormitorio, ¿no? Llaman al maestro carpintero, ¿no? O ebanista, maestro, quiero hacer este detalle, ¿no? De tal cual, ¿cuánto te va a salir todo? Bueno, un mueble a diseño, 1.000 soles, 2.000 soles. ¿Le vas a dar los 2.000 soles de arranque? Ni loco, ¿no? ¿Cuánto le vas a dar? Bueno, le voy a dar un adelanto, pero si me pide más, bueno, pero entrega por lo menos tráelo, ¿no? Trae los materiales y te cancelo al final. Porque ¿cuál es el temor? De que puede ser pues que la plata luce para otras cosas, ¿no? Claro, pero nosotros utilizamos cartas fianza, ya vamos a ver que esto se puede aplicar para algunas, pero no necesariamente para todas las empresas. Entonces, efectuar las adquisiciones es el proceso de obtener las respuestas, proveedores, seleccionar y adjudicar. Y vamos a ver todos estos criterios de adjudicación. Y lo que sería el último proceso, controlar las adquisiciones, tiene que ver con el proceso del monitoreo y la ejecución del contrato. Ya esto es la administración. Y aquí vamos a ver muchos errores típicos como el subcontratista que puede ir a campo, el ingeniero de campo que le exige algunos temas y el subcontratista le dice, bueno, ingeniero, pero eso yo no lo cerré con el ingeniero de oficina técnica, lo que usted me está pidiendo son otras cosas. Comprenderá que esto será un adicional. Y entonces aparecen frases como, es que oficina técnica pues no ha cerrado bien los subcontratos y oficina técnica era, pero lo que pasa que producción yo le he invitado a que venga para que esté presente durante la revisión del presupuesto y dice que no tiene tiempo y ahora se queja. Todas esas cosas tenemos que alinearlo, ¿no? Esto no lo desarrolla una sola persona, lo desarrolla un equipo con una perspectiva holística de las cosas. Y esto es parte de lo que el programa presenta, ¿no? Un concepto amplio. No solamente es el hacer por hacer, sino también con metodología. Siempre trabajo con ese concepto, metodología para hacer las cosas, ¿no? Dentro de lo que es la perspectiva contractual también, vamos a ver, obviamente, de manera resumida, no somos abogados, pero es que a veces es bueno saber algunas cosas de nuestro Código Civil, que es la madre, la base de todo contrato de obra. Recuerden ustedes que aquí se manejan dos tipos de proyectos, ¿no? Los proyectos públicos y los proyectos privados. Para el caso del tema público, uno puede hacer solamente, y digo solamente, lo que la ley permite. En el caso del ámbito privado, uno puede hacer cualquier cosa que la ley no lo prohíba. Si un contrato tuviese algunos vacíos que no dice cómo se manejaría algún reclamo, alguna queja, entonces quien suple ese vacío es el Código Civil. Y el Código Civil, ¿no?, determina cuáles son, y eso lo vamos a ver, los criterios para poder analizar un contrato. Un contrato no se analiza de manera antojadiza. De lo contrario, podría haber una leguleyada, ¿no? Ahí nos presentan a un cristiano con su terno, saco, corbata, ¿no? Y como a veces dicen en el arroz, un poquito para meter miedo, ¿no? A la otra parte. Yo tengo mi abogado, tú no. Y entonces se empiezan a utilizar palabras técnicas y a veces, como también decimos en el un poquito para atarantar. Para eso debemos de saber
Si realmente yo me voy a pelear por un adicional, por una ampliación de plazo, estoy seguro que si esto llega hasta un alto nivel, a un nivel alto, voy a ganar. Justamente para eso nosotros vamos a analizar los criterios que vamos a ver más adelante de cuáles son los que se necesitan para poder verlos, ¿no? Los tipos de contrato que más nos convienen. Fíjense, los tipos de contratos se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Por su alcance y por su modalidad de pago, ¿no? Por su alcance tenemos los contratos de construcción, ingeniería y construcción, EPC, EPCM, ¿no? Los famosos contratos, yo digo entre comillas, colaborativos, porque incluso solamente han habido tres nada más, ¿no? Los panamericanos, ¿no? Y dos proyectos mineros que ahorita no recuerdo su nombre. Y ciertamente ahora se está plasmando hacer 24 proyectos más, 20 o 24 proyectos más el Estado con esa modalidad. Una de ellas, la cuarta, sería pues la que está planteando a través del Reino Unido, que es más de nación-nación. Pero hay otros que son, digamos, tiene parte de este concepto colaborativo que tiene formación, o perdón, origen inglés, ¿no? Y desde la perspectiva de la modalidad de pago, tenemos los de suma alzada, precios unitarios y administración. Y a ver, se hace una combinación de las mismas, ¿no? Por ejemplo, los contratos de construcción con modalidad de pago a suma alzada, estoy seguro que es más del 90% de los proyectos en los que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Quiere decir que de cada 10 proyectos que trabajemos, estadísticamente, 9 van a ser de construcción con modalidad de pago a suma alzada. Todo el negocio está ahí. Sin embargo, a nivel de subcontratos se podrían manejar también algunos de esos aspectos de ser necesarios, ¿no? Vamos a analizar las estrategias para definir e incluso para identificar, y en uno de los casos, de los varios casos que se ha preparado para poder explicar con mayor detalle todos los conceptos, es de un cliente que decidió hacer su proyecto a suma alzada a pesar de que, como dice aquí, el alcance y la ingeniería deben estar completos. Sabía que no lo tenía completo y la mejor forma de saber que hay una variación de los planos es cuando cambian las versiones. Versión 1, versión 2, versión 10, versión 11, ¿no? Obviamente, ante tanta variación de planos, ¿no? Que claro, entre el 1 y el 2 no hay mucha diferencia, entre el 2 y el 3 tampoco, entre el 3 y el 4 tampoco, pero a ver ahora, entre la versión 1 o la versión de construcción y la última, vayan a ver que sí hubo un buen cambio. Y entonces camuflan un poquito este problema, y eso hay que definirlo en el contrato porque normalmente ya se está atribuyendo la responsabilidad de la compatibilización a los constructores. Ciertamente no es gratis, ¿no? Hay que pagarle por ese servicio al constructor, ¿no? Y el constructor define a su equipo BIM, un mes, 2 meses, ¿no? Con toda la información, ¿no? 2 meses más que suficiente, un equipo completo. Luego ya el seguimiento, pequeñas variaciones, se puede quedar una persona, máximo dos, ya a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Pero el fuerte, el volumen está en los primeros 2 meses. Pero ¿qué pasa si te vienen cambiando los proyectos, las láminas mes a mes, y de repente pues tienes una avalancha que ni siquiera es como una arena movediza, no nos dimos cuenta y ya metimos el pie y ya estamos al fondo. Entonces, esas cosas tenemos que identificarlo y hay un caso muy interesante que vamos a ver sobre la misma, ¿no? Lo mismo sucede para proyectos de tipo retail, tiene otro tipo de características, son proyectos denominados como fast track, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a partir del desarrollo del cronograma de subcontratistas, ¿no? Y esto es una vez que nosotros hayamos definido qué actividades se van a subcontratar y qué actividades se van a hacer por casa. A veces sucede que hacemos el análisis netamente numérico y me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, albañilería, ¿no? Asentado de ladrillos. Saco mi pluma, analizo cuánto me va a costar hacerlo por casa, cuántas horas hombre, en función al rendimiento, cuánto es el metrado, ¿no? El transporte, listo, lo sumo, costo de ladrillo, tal, perfecto, me sale un costo M. Y cuando mandé a cotizar a 3 empresas, pequeñas empresas que me dan el servicio de mano de obra, me sale 5 o 10% más caro. Ah, no.
Definitivamente lo hago por casa porque voy a ahorrar plata. ¿No? Y ya está demostrado. Aquí está. Tengo mis tres comparativos. Uno supera en 6%, el otro en 8% y el otro en 10% del presupuesto de lo que yo lo puedo hacer en casa. Aquí va a haber un ahorro. Y ya sabemos qué significa ese ahorro, ¿no? Si es que la empresa, nuestra empresa subcontratista o nuestra empresa contratista no está preparada para administrar o gestionar las horas hombre, la productividad, probablemente le va a ir mal. Pero si es una empresa que sí sabe controlar sus horas hombre, planificar sus horas hombre, administrar sus horas hombre, sí va a ser negocio para esta empresa hacerlo por casa y no tercerizarlo. Con lo cual ya les empiezo a determinar cuáles van a ser los criterios para seleccionar qué subcontrato y qué no. En lo que soy bueno, lo hago por casa. En lo que no soy bueno, no quiere decir que sea malo, sino que no sea tan competitivo. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer puertas. Llamo a unos carpinteros, ¿no? Porque hacer puertas no es tan complicado, es un marco, un bastidor, la plancha, a darle su acabado, su pintura y instalarlo, ¿no? No parece muy complicado. Y ciertamente yo lo podría hacer, me compro algunas máquinas, ¿no? Y a ver, pues, cuántas puertas puedo hacer por día versus las empresas que ya llevan años en este tema y me pueden dar un mejor precio. No tiene sentido. De hecho, es la razón por la cual a nosotros nos llaman contratistas generales, porque la tendencia es a subcontratar todo. Y el que es un subcontratista tiene que especializarse en su rubro, tiene que hacerse diferenciador en su rubro para que pueda generar valor a tu cliente constructor, ¿no? Entonces, una vez que estas se definen, se selecciona nuestro cronograma general y se obtiene directamente el cronograma de actividades ejecutadas por el subcontratista, ¿no? Entonces, esta herramienta nos va a permitir planificar e identificar la contratación de los subcontratistas, su infraestructura, ¿no? Voy a tener a 20 subcontratistas en el pico, perfecto. ¿Dónde van a estar ubicados? Ah, buena pregunta, ¿no? Ahí los colocaré pues en el sótano 5, en el sótano 4. No hay una planificación de layout. Plazos de ingreso, ejecución, seguros, garantías, permisos, trámites, etcétera, ¿no? Hay varias cosas que van a desarrollar varios actores de la obra. Fíjense, este es un cronograma de contratistas macro, ¿no? Se decidió para la procura y la subcontratación, muy cortina, ¿no? Revisión de las cotizaciones, periodo de un mes. Emisión de la orden de compra, contrato, adjudicación, un periodo. Y luego fabricación y suministro, todo este tiempo. De tal forma que tan pronto termine esta barra, debería de comenzar la ejecución de esta actividad. ¿Correcto? Esto es solamente fabricación y suministro. No es instalación. La instalación ya va registrada en nuestro cronograma, en nuestro planeamiento. Pero esta diferencia de tiempo se denominan lead times, que son los tiempos necesarios para poder revisar, adjudicar, ¿no? Mandar a fabricar y suministrar cualquier material o también un servicio, ¿no? Para luego ejecutarlo, ¿no? Igual, de tal forma, esto es un análisis macro. Esto ya es un poquito más detallado, ¿no? Tenemos aquí tanto los materiales como los subcontratistas. No es mi intención que lean las letritas, por favor, no está diseñado para que lo lean, pero sí para que reconozcan fechas de inicio, fechas de término, fecha de adjudicación. Los que están en barras rojas representan a nuestro cronograma de obra. Lo que está en barras colores de amarillo representan los procesos de fabricación y de suministro. Y los que están en color verde representan los procesos de negociación, revisión, la formación de los contratos. Formación de los contratos. Entonces vemos que en algunos proyectos la extensión es mucho mayor que en otras. Y normalmente donde se da esto, cuando va a haber un producto que se vaya a importar, como por ejemplo los ascensores, que nos pueden tomar
5, 6, 7, 8 meses, y ahora con este tema de las condiciones del COVID, seguramente que van a tener algunos retrasos adicionales, ¿no? Entonces, y no solamente eso, el tema de buscar el tiempo de la negociación va a ser un poco mayor porque la variable va a ser el tipo de cambio, ¿no? Subirá el dólar, bajará el dólar, y si sube, ¿cuánto subirá? ¿Cómo transfiero esto al cliente? Desde hoy que estoy proyectando este análisis, ¿no? Entonces, nos vamos a valer de nuestro cronograma maestro. Acá le coloco un punto 7 porque vamos a ver el proceso del planeamiento interno de una obra para poder trabajar como base para indicarle a los subcontratistas fecha de inicio y fecha fin. ¿Por qué punto 7? Porque no podemos trabajar con el cronograma contractual. El cronograma contractual lo único que nos va a servir son los hitos. Y luego yo tengo la oportunidad de definir mis actividades, estimar las duraciones, secuenciar las actividades, nivelarlos por tiempo utilizando los ciclogramas o las líneas de balance que vamos a ver más adelante, nivelarlos por recursos, horas hombre, ahora que está restringido por el tema de un aforo, ¿no? O por recurso compartido, un recurso que va a necesitar un recurso único, que va a necesitar la actividad A y la actividad B en paralelo, pero que no se pueden hacer pues dos a la vez. Le aplicaremos la cadena crítica aplicada al planeamiento. Y entonces con eso determinamos la duración del proyecto y hay que compararlo con esa duración que hemos determinado en nuestro planeamiento con el contractual. Y si hay que ajustar, habría que aplicar técnicas como el fast tracking, y luego con el crashing, ¿no? Hasta poder tener un buffer determinado, ¿no? Que suelen ser 3: buffers de proyecto, buffers de alimentación y buffers de recursos, ¿no? Por eso acá le coloqué el punto 7 y no el punto 8, ¿no? Aquí tenemos nosotros las líneas balance que nos va a permitir determinar la velocidad de producción que van a tener las actividades para que no se interfieran entre ellas, para que no se interfieran. Fíjense, desde la perspectiva, en la gestión de los subcontratos, desde la perspectiva de operativa, ¿no? Vamos a trabajar con nuestro cronograma, método, y fíjense algo muy interesante. Entonces, esto es todo un proyecto, este es todo un proyecto de más o menos tantos meses, ¿no? Pero fíjense, esta partida, muro, cortina, 8.5 meses, tengo este hito de inicio, este hito de fin. Es la información que yo le tengo que asignar a un subcontratista. Señores, esto es nuestro hito. Así como el cliente le asigna al contratista, tienes que hacerme este proyecto en 14 meses o dame tu mejor número, ¿no? En términos de plazo. Se le asigna esto y ya el subcontratista va a tener que hacer esto. Estas líneas, que son más de 150, representan solamente a esta línea. Yo como contratista me interesa solamente esto, a nivel de control de proyectos. A la interna, ya el especialista subcontratista va a realizar su cronograma. Así como al cliente le interesan los hitos, pero hace seguimiento a través de la curva S y se apoya con una supervisión, ¿no? Nosotros, para poder, antes de que el subcontratista me envíe su cronograma, yo le tengo que enviar nuestros hitos y solicitarle que también el mismo criterio que he desarrollado como constructor hacia mis clientes, él también lo tenga hacia mí. Define tus actividades, estima tus duraciones, desarrolla tu secuencia lógica, proceso constructivo, ¿no? Nivélalo por tiempo, nivélalo por recursos. Si no cansa, aplícale fast track. Si no cansa, aplícale crashing, ¿no? De tal forma que garantices que este proceso tenga un seguimiento adecuado, ¿no? Desde la perspectiva de técnica, ¿no? Por ejemplo, ya para la administración del contrato, ¿no? Oficina técnica entra a tallar aquí.
Cuando se suele solicitar un adicional, normalmente y casi siempre nos basamos en el aspecto técnico. Y idea, pero bueno, no es suficiente, ¿no? Como si yo sustento técnicamente que es un adicional, pues es un adicional, me lo tienen que pagar. Y la respuesta es no. Porque ciertamente a un nivel inicial sí va a ayudarnos la parte técnica, ¿no? Pero cuando tengamos ciertos problemas, debemos de tener como base tres fundamentos. Todo, todo adicional, toda ampliación de plazo para que tenga una garantía de que si llegara a altos niveles, ¿no? Debe cumplir estos requisitos. Fundamento legal, fundamento técnico y fundamento de hecho. ¿Qué se refiere a fundamento legal? Todo aquello que dice el contrato, todo aquello que dice las bases, todo aquello que está en la ronda de preguntas y respuestas. De tal forma que le da un soporte a tu fundamento técnico, ¿no? A tu fundamento técnico, tu fundamento legal. ¿Y qué es el fundamento de hecho? Es toda la evidencia que yo he mostrado, la proactividad, ¿cuál es la palabra? La diligencia adecuada para tratar de evitar que eso suceda. Por ejemplo, yo avisé en el cuaderno de obra, en el asiento número 25, que va a haber este problema. 3 semanas después volvimos a reiterar, señores, por favor, de una vez definan este material porque se está acercando una ruta crítica y nos puede afectar. Y luego pasa una semana más de la fecha que debieron de entregar, bueno, ya tengo mi fundamento hecho. Avisé una vez, avisé 2 veces, y bueno, se demoraron en entregarme la respuesta a este RFI. Fundamento técnico, no puedo vaciar la losa porque no tengo la columna, y no puedo vaciar la columna porque no mandó el encuentro del detalle del acero con viga. Entonces, tengo mi fundamento hecho, tengo mi fundamento técnico y va a ser mi fundamento legal. Si existe algún retraso por indefinición de un RFI, esta será responsabilidad del cliente. Bacán. Tengo mi fundamento legal, tengo mi fundamento técnico y tengo mi fundamento de hecho. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú te sientes seguro de que un cliente o un contratista no te quiera reconocer porque simplemente no te quiere reconocer, tienes que estar seguro de cuáles son tus fundamentos y decir, bueno, ok, comprenderá usted de que yo siento que estoy en la razón, he analizado mi fundamento legal, mis fundamentos técnicos y mi fundamento de hecho, así que vamos a iniciar un reclamo superior. Esto puede llegar hasta arbitrajes, pero si el monto, estamos hablando de 300.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, sí que va a valer la pena haber hecho todo este esfuerzo de delegación, ¿no? Desde el punto de vista de oficina técnica, la gestión de los contratos tiene que ver con la formalidad de los subcontratistas, la transparencia y la creatividad. Esto no lo van a encontrar en ningún libro, producto del análisis de esfuerzos de varios proyectos. ¿Qué es la formalidad? Es la cantidad de subcontratistas que tienen o una carta de adjudicación por un monto menor o un contrato firmado sobre la cantidad de contratistas que están trabajando. Todos sabemos que los subcontratistas que están dentro de la obra tienen que tener su contrato o su carta de adjudicación. Si algunos no los tuviesen, hay un problema de formalidad y eso puede ser contraproducente y peor si sucede un evento de peligro, ¿no? Transparencia. Todos los subcontratistas tienen que haber pasado por una terna. Cantidad de subcontratistas en obras que tienen su cuadro comparativo versus los que trabajan en obra. En este caso hay 56, 61. Quiere decir que existen 5 subcontratistas que no se les ha generado un cuadro comparativo y que han sido adjudicados, ¿no? Ustedes me aceptarían si ustedes fuesen el gerente general de la empresa y yo les estoy administrando su proyecto. Le digo, bueno, ingeniero, a 5 los hemos adjudicado así, nada más, no se preocupe, pero a los otros sí les hemos hecho su cuadro comparativo. Que me dirían, ¿no? Oye, pero explícame, ¿no? ¿Por qué esos 5 o 6 no se les hizo su cuadro comparativo? ¿Qué estamos haciendo algo específico, especial, diferente, nuevo, único, novedoso? Se sustenta. Entonces, estos indicadores nos van a ayudar, ¿no? Operatividad, ¿no? La cantidad de valorizaciones de subcontratistas trabajando en los últimos 15 días versus la cantidad de subcontratistas que están trabajando. ¿Esto qué me ayuda? Todos sabemos que los subcontratistas se mueven en el día a día.
Si no les pagas, si les demoras el pago, ¿qué va a suceder? No va a avanzar. Y si no avanza, yo le puedo aplicar una penalidad, algo, pero me estoy perjudicando yo como proyecto. Y luego el subcontratista, con lógica razón, se puede colocar en una posición defensiva. Y se complica más todavía el tema. Entonces, hay que garantizar de que la obra esté pagando a los subcontratistas para poder exigirles dentro de lo que su marco de contrato indica, ¿no? Indique, bueno, hay unos cuadros, ¿no? Para cada tipo de subcontratos, sus montos, en qué estatus va y cuáles son los entregables que tiene cada uno de ellos, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde la perspectiva económica que vamos a ver con los subcontratistas, son cuadros que vamos a tener toda la información que nos va a dar la trazabilidad del control de costos hasta la fecha de análisis y luego hacia adelante ver la proyección con los subcontratistas, con cuánto más voy a terminar, ¿no? Ahí vamos a ver cuadros que se les va a compartir a ustedes, donde está el presupuesto, total del trabajo, fondo de garantía, adelantos, saldo por valorizar, montos totales adicionales deductivos, montos facturados, montos valorizados, no es lo mismo, montos por facturar, etcétera, ¿no? Determino la relación ordenada de todas mis valorizaciones, sus amortizaciones, sus descuentos, sus adicionales, el total, cuánto se facturó, fondo de garantía, monto pagado, etcétera, ¿no? Entonces, y así como estos para todas las partidas, ¿no? Este es un formato que se les puede dar como base para que ustedes lo diseñen, ¿no? En función a la perspectiva de su trabajo, ¿no? Y finalmente, un modelo a seguir para el tema de la gestión de los subcontratos, dependiendo de si la empresa es pequeña, mediana o grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, tampoco es mi intención, y con esto terminamos esta primera parte, no es mi intención que lean las letritas, pero sí que entiendan que todo el proceso de licitación que empieza desde identificar la necesidad de hacer o no, hasta el finiquito de la obra, todo el proceso a desarrollar en sus etapas de planificación, adjudicación, administración y cierre. Y transversalmente, la oficina central, qué rol juega, la obra, qué rol juega en un análisis horizontal, y el subcontratista propiamente dicho. Como ven, aquí participan varios. ¿Quién va a ser la orquesta? ¿Quién va a ser el director de orquesta de todas estas herramientas de música? Los responsables de la gestión contractual. Perfecto, jóvenes. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes.